Pantalón base, medidas necesarias, contorno de cintura, contorno de cadera, alto de cadera, largo de tiro, alto de rodilla, contorno de rodilla, largo deseado, el 5% del contorno de cadera y el 10% del contorno de cadera. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo que va a tener como ancho el cuarto contorno de cadera, o sea que acá vamos a medir el cuarto contorno de cadera, y como largo el largo del pantalón deseado. Luego lo vamos a dividir a la mitad y vamos a trazar una vertical, y por último vamos a tomar las medidas de arriba hacia abajo. La primera va a ser el alto de cadera y vamos a trazar una horizontal. Luego vamos a medir desde el mismo punto hacia abajo el largo de tiro y vamos a trazar otra horizontal. Y luego vamos a medir el alto de rodilla, que también lo vamos a hacer desde arriba hacia abajo, el alto de rodilla. Con este rectángulo ya todo marcado, vamos a empezar a trazar lo que es la delantera del pantalón. Desde este vértice superior izquierdo, ¿sí? Estamos enfrente al molde, vamos a hacer hacia la izquierda, hacia la derecha 1 centímetro y vamos a bajar 1 centímetro desde ese lado y vamos a marcar un punto, ¿sí? Luego, desde el mismo punto sobre la recta de arriba, vamos a marcar un cuarto contorno de cintura más 3 centímetros de pinza y 1 centímetro más 1 centímetro que corresponde a la corrección esta. Entonces vamos a tomar esa medida que nos dé final y vamos a marcar un punto, ¿sí? La referencia. Estos dos puntos lo unimos con una recta. Sobre esta vertical, en la línea que acabamos de marcar de cintura, vamos a medir 1,5 hacia cada lado y 10 centímetros hacia abajo, ¿sí? Para trazar nuestra pinza delantera. Sobre la línea de tiro, que es esta que estoy acá marcando, vamos a medir desde este punto hacia arriba y hacia afuera, o sea que esta línea la vamos a continuar un poquito más, ¿sí? Bien recta. Vamos a medir el 5% del contorno de cadera. ¿Qué quiere decir? Que a mi contorno de cadera lo divido por 20, ¿sí? Sea cual sea el contorno de cadera que les toque. Por ejemplo, 100 de contorno de cadera lo divido por 20, ¿sí? Eso me va a dar 5. Entonces, de acá hacia arriba marco 5 centímetros y de acá hacia la de izquierda marco 5 centímetros, ¿sí? Y hago las dos referencias. Estos dos puntos los uno con una semicurva, ¿sí? Una vez que hago esa semicurva, este punto lo uno con una línea recta, ¿sí? Bien recta, hasta la línea del comienzo, el punto del comienzo de la línea de cintura, ¿sí? Y ahí ven cómo va quedando el dibujito. Luego vamos a unir este punto a la línea del alto de cadera. Puede ser que lo hagamos con la recta, ¿sí? Y después hagamos como una semicurva, ¿sí? Que nos ayude la recta a marcar la semicurva, o directamente lo dejamos con recta. Total, eso cuando le dejemos el recurso de costura y cortemos el molde, no se va a notar. Sobre la línea de rodilla vamos a medir medio contorno de rodilla, ¿sí?
menos 2 centímetros. Es así que si me da, por ejemplo, 40 centímetros de contorno de rodilla, yo la mitad va a ser 20, pero menos 2 centímetros me va a dar 18, ¿sí? Entonces centro esos 18 centímetros con esta guía de vertical. Entonces hago 9 centímetros hacia cada lado y marco una referencia, ¿sí? Entonces marco 9, vamos a ver que sea así, 9 acá y 9 acá, ¿sí? Entonces me queda marcada mi rodilla centrada en el molde. Una vez que tengo marcado así, estos puntos vuelvo a marcar los 9 en la base de mi rectángulo, ¿sí? Marco para un lado y para el otro y uno estos puntos con una vertical, ¿sí? Uno ahí y uno acá. Este punto lo voy a unir con la intersección de la línea de tiro y el lateral derecho con una recta, ¿sí? Bueno, acá como lo hice muy cortito para que me entrara en cámara, va a quedar medio el dibujito, medio raro, pero cuando lo hagan con las medidas reales va a quedar bien. Y acá, del lado izquierdo, vamos a unir este punto con el punto donde termina el largo de tiro. Unimos con una recta. En este dibujo, en esta recta, vamos a buscar el centro y en ese centro vamos a entrar 2 centímetros, ¿sí? Y vamos a marcar una referencia. Esta referencia nos va a servir para hacer una curva y darle forma a la entrepierna del pantalón del molde delantero. Y acá nos queda finalizado el molde delantero de pantalón. Bueno, lo que nos quedaría pendiente es hacer todo el recurso de costura alrededor del molde final. El molde final sería este, ¿sí? Y a esto que marco con amarillo le vamos a hacer el recurso de costura de 1,5 centímetros, ¿sí? Y ahí sí nos queda finalizado. Todo alrededor de esto le hago el 1,5 centímetros. En el ruedo hago 3 y a los costados 1. Todo alrededor, ¿sí? Esto que queda acá, obviamente que cuando hagan con las medidas reales no les va a quedar así el dibujo. Y ahí queda, final, con recurso de costura incluido. Para trazar la trasera ocupamos el mismo rectángulo que hicimos a la delantera, ¿sí? Cuarto contorno de cadera por el largo del pantalón deseado. Y lo dividimos a la mitad con una vertical y de arriba hacia abajo marcamos el alto de cadera, el alto de tiro, el largo de tiro y el alto de rodilla. Y marcamos una horizontal. Y comenzamos a trazar. Comenzamos por el lado izquierdo, el vértice superior izquierdo, entramos 4 centímetros y subimos 3 y hacemos una referencia, ¿sí? Entonces medimos 4 centímetros desde ese lugar, subimos de forma recta 3 centímetros y marcamos una referencia. Esta referencia la unimos con la línea recta, ¿sí? Y pasamos por el vértice superior derecho y unimos con una recta, ¿sí? En esta línea de acá que acabo de marcar, voy a marcar el cuarto contorno de cintura más 4 centímetros que van a corresponder a la pinza trasera. Esta medida nos puede dar fuera del rectángulo, ¿sí? Por ejemplo, nos puede terminar acá. Una vez que marcamos esto, buscamos
la medida central, ¿sí? Buscamos el medio de esta recta, a mí me va a dar por ahí 4, ahí me va a dar el medio, y sobre este medio vamos a trazar una vertical hacia abajo, ¿sí? Que va a ser, esta línea va a ser paralela a la línea de hilo. Sobre esta vertical vamos a medir 8 centímetros hacia abajo y 2 hacia cada lado, y vamos a marcar la pinza trasera. Sobre la línea de tiro vamos a marcar, como hicimos hoy, el 5% del contorno de cadera hacia arriba, que sería nuestro contorno de cadera dividido 20, a mí me había dado 5, voy a marcar, y de acá para afuera, en la trasera, vamos a marcar el 10%, ¿sí? El 10% sería nuestro contorno de cadera dividido 10. Pónganle que tengamos de contorno de cadera 100, entonces de aquí hacia allá vamos a medir 10 centímetros, ¿sí? Si queremos un pantalón con un calce un poco más ajustado, en este sector tenemos que marcar el 8%, ¿sí? Pero en este caso es un pantalón un poco suelto, no tan ajustado, tan marcado en la cola, entonces va a ser el 10%. Entonces, este punto lo unimos con este. Entonces, de este punto bajamos 1 centímetro. Este va a ser nuestro punto final. Este, que marcamos recién, lo unimos con una semicurva con este, ¿sí? Y a su vez, este con una recta a este punto de arriba. Este lo vamos a marcar con una recta al alto de... Y ahora vamos a marcar acá, en la línea de rodilla, el medio contorno de rodilla más 2 centímetros, que son los centímetros que le restamos en la delantera. Entonces, volviendo al mismo ejemplo de tener 40 centímetros de contorno de rodilla, la mitad va a ser 20, más 2, acá me tiene que dar 22, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? 11 centímetros para cada lado. Entonces me queda centrada la rodilla. Acá hago lo mismo. Hacia abajo lo uno con una recta. Entonces marco la misma medida para que me dé recto. Este punto lo uno con la intersección de la línea de tiro y el lado izquierdo, lateral derecho. Y este lo uno con una recta acá. Vuelvo a buscar la mitad y entro y marco la curva para marcar la entrepierna. Este punto lo unimos con una recta a la línea del tiro. Yo en el video lo marqué mal. Yo me quedaba medio deforme. Hago esa corrección por las dudas. Finalmente nos queda el delantero y el trasero. Este se corta por 2 y este también por 2. Por último, la cintura de este pantalón se hace de la misma manera que la pollera base.